buenas noches y bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy el tema obligado es un tema que atañe a un país vecino, a un país hermano, a la República Argentina. Ayer la Argentina celebró sus elecciones, la segunda vuelta, porque es un sistema electoral de 3 vueltas, la segunda vuelta que va a convocar o que va a conducir a una tercera vuelta, a un balotaje, a una definición de 2 figuras, porque ninguna de las dos obtuvo una mayoría y una diferencia de 10 puntos. En todo caso, lo primero que tenemos que decir, más allá de la crisis en la cual está inmersa la economía y la sociedad argentina, no podemos dejar de celebrar y de reconocer que son 40 años de democracia ininterrumpida, 40 años desde 1983 con Raúl Alfonsín, que la Argentina resuelve o pretende resolver sus problemas derivados de la lucha por el poder y sus problemas sociales y económicos en el contexto de la democracia. En el pasado, anterior a 1983, la Argentina y muchos países de la región resolvían, había una política, una suerte de situación pendular. Eran gobiernos civiles débiles, con dictaduras militares, y el péndulo iba de un lado para el otro. Era un péndulo que oscilaba de la democracia a la dictadura. Hoy, después de 40 años, podemos decir que a pesar de todos los pesares, la democracia está consolidada en la Argentina y en América Latina. Eso no quiere decir que estemos todos satisfechos o que la democracia sea, digamos, garante, sea una garantía para el buen gobierno, la justicia social, el progreso y la racionalidad política y económica. La sorpresa lo constituyó el triunfo del peronismo. El candidato Sergio Massa superó la barrera de un 20% que hizo en la primera vuelta electoral, llegó a casi un 37%. Eso obviamente se debe a muchas circunstancias, se da a una campaña profesional efectuada por el candidato peronista, además del uso de la estructura del aparato del Estado con fines electorales, eso no se puede desconocer, y también, por qué no decirlo, la confrontación de 2 modelos, en donde uno, el candidato Milei, que ganó la primera vuelta, representaba el enojo, el ofuscamiento, y el señor Massa representó una suerte de Argentina más reconciliada. Obviamente, un cuadro difícil de entender porque es el ministro de Economía del actual gobierno, y lo que más impugna en la Argentina es el modelo económico y es la cantidad de excluidos sociales que se está dando en este país. Pero creemos también que este resultado electoral debe ser explicado por el comportamiento y la campaña electoral que lideró el economista Javier Milei, que se presentó en la política argentina como un extrasistémico. Esto es importante entender porque en muchos países los extrasistémicos tuvieron un resultado óptimo. En este caso, Milei, que dio un golpe en la primera vuelta, sin embargo, en la segunda vuelta retrocede. ¿Qué sucedió? ¿Será que a Milei le está pasando aquello que recuerdo de un cuento de Borges en el Alep, un libro clásico de la literatura latinoamericana y dentro de la literatura borgiana? Hay un cuento que se llama El Muerto. El Muerto trata muy simplificadamente de un porteño que va a Montevideo, quiere ser líder de gauchos y quiere convertirse en uno de los paladines del contrabando entre el Río Grande do Sul y la zona norte del Uruguay. Se llama Otalora, el gaucho. Este gaucho desafía al caudillo de los gauchos que lo acoge en primer término, que se llamaba Acevedo Bandeira. El cuento, que es un cuento muy corto, trata sencillamente de cómo Otalora se siente ganador frente a una figura declinante por su edad, una figura añeja, se siente declinante
hasta tal punto que empieza a desafiarlo, empieza a actuar con arrogancia, empieza a hacer él el mejor gaucho, el mejor jinete, que el mejor tira las boleas, el que mejor caza. Y hasta comete el atrevimiento de acostarse con una mujer pelirroja que siempre andaba desdeñada, pero era la amante de Acevedo Bandeira. Una mañana temprano, un grupo que acompañaba a Acevedo Bandeira va y lo mata a Otalora. La conclusión de Borges es muy fácil. Otalora estaba condenado a muerte porque, o mejor dicho, a Otalora le hicieron conocer el amor, la gloria y el triunfo porque estaba condenado a muerte. Hay veces que pienso que la actitud de Javier Milei, que es una figura extrasistémica, que tiene el mérito de haber juntado millones de votos para un proyecto que por primera vez en América Latina, después de muchos años, un proyecto ortodoxamente liberal, de mercado, de extrema derecha, yo diría, en algunos casos, pudo, digamos, con un razonamiento económico que despreciaba todo el contenido social, juntar millones de votos en un país en donde hay una gran pulsión social, en un país donde hay una gran sensibilidad al tema social, porque la Argentina es un país de inmigrantes en donde han florecido las ideas anarquistas, socialdemócratas, marxistas, comunistas y obviamente el populismo del general Juan Domingo Perón, que daría la impresión que todavía sigue repercutiendo y determinando la política argentina. Hoy en día tenemos un escenario en donde los dos candidatos, uno va a tener que abandonar la posición de la extrema derecha y ese estilo energúmeno y ese estilo confrontacional, y va a tener que acercarse al centro. El señor Massa va a tener que hacer lo mismo. No va a salir en la foto con la señora Kirchner, no va a salir en la foto con Alberto Fernández, no va a salir en la foto con el oficialismo, el peronismo, y se va a acercar a un centro y quizás se acerca a un perfil político más parecido a Carlos Saúl Menem que a Néstor Kirchner. Cosas de la política, vaivenes, la dinámica de un proceso electoral y los errores que se pueden cometer en él. Definitivamente, en una democracia morbosa y movida y que se desarrolla también en otra nueva dimensión que son las redes sociales, definitivamente es muy difícil decir que la última carta está echada. Lo único que podemos señalar, que desde mi punto de vista fuera, gane quien gane, al Paraguay no le va a afectar. Nosotros celebramos el triunfo de la democracia en Argentina y que en noviembre, el 22 de noviembre, creo que son las próximas elecciones, el pueblo argentino pueda demostrar su cultura política, su civilidad y que escoja al candidato de su preferencia. Enseguida, después de la pausa, estamos con Esteban Caballero para analizar los aspectos políticos de estas elecciones y con el exministro de Hacienda César Barreto para saber las consecuencias económicas de un modelo que hoy se muestra más que obsoleto, en algunos casos obsceno. Después de la pausa seguimos. Bueno, seguimos en Mirando Lejos, estamos con Esteban Caballero Carrizosa, él es un estudioso de las ciencias políticas, tiene una gran experiencia internacional, más allá de que fue también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, estudió en Inglaterra, enseñó en México, pero antes de empezar con él, hay un pequeño material que preparamos aquí en la casa, que es un pequeño resumen de las elecciones de ayer en la Argentina. Este domingo los argentinos votaron al próximo presidente del país. Entre 5 candidatos, Sergio Massa se impuso e irá a un balotaje contra Javier Milei. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados para ejercer el derecho al voto, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados
y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur. En cuanto a las elecciones presidenciales, del 74,66% de las mesas escrutadas, se dan los siguientes resultados. Sergio Massa, Agustín Rossi, de Unión por la Patria, con el 36,90%. Javier Milei, Victoria Villarroel, de La Libertad Avanza, con 30,51%. Patricia Bullrich, Luis Petri, de Juntos por el Cambio, con un 23,61%. Con estos resultados, Sergio Massa pasa a enfrentarse en el balotaje del próximo 19 de noviembre al aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei. Esteban, ¿cómo se explica que en un país que está atravesando una situación económica muy profunda, el ministro de Economía del gobierno pudo haber levantado 16 puntos de la primera ronda electoral y salir como triunfante, y ahora daría la impresión que es el que tiene o el que mejor se proyecta para ganar las próximas elecciones, según los comentaristas que estuve escuchando ayer en televisión argentina? Sí. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Si querés, se puede hablar de lo siguiente. Primero, que el factor político fue determinante en cierto sentido. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que en esta oportunidad la estructura peronista se disciplinó, vamos a decir, e hizo un trabajo muy minucioso de llevar el voto, ¿no? De convencer a sus afiliados, a sus apoyos, de que era un momento, digamos, de un desafío muy importante y que había que participar. Inclusive, digamos, presionaron, ¿no? Entonces, esa movilización disciplinada y a lo largo del país tuvo un efecto importantísimo en términos del crecimiento del voto peronista en esta ocasión, y muy especialmente el trabajo que se hizo en el centro de gravedad, vamos a decir, de lo que son las votaciones en Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en el caso del conurbano, ¿verdad? Eso es un factor que debemos tomar en cuenta, la movilización. Luego, una eficaz y muy bien asesorada campaña electoral. Evidentemente que los asesores que hablan de los asesores brasileños, traídos, digamos, por intermedio de Lula, que hicieron una asesoría eficaz, porque sí, la campaña estaba muy bien direccionada, y que estaba muy bien direccionada también en el sentido de cómo hacer el contrapeso al discurso incendiario, vamos a decir. Era un discurso de unidad nacional, era un discurso de sensatez, si se quiere, y que empezó a caracterizar al oponente principal, Milei, como una persona que significaba para el país un salto al vacío. En ese sentido, digamos, la ciudadanía o el electorado, por más que esté mal en muchos sentidos, habrá decidido que iba a estar peor con Milei, ¿verdad? Y eso también tenía mucha relación con el hecho de que lo que propone Milei, si bien es un cambio radical, no hay que olvidar que en Argentina prácticamente el 40% de la población tiene alguna relación con subsidios o con ayudas. Entonces, era solamente necesario explicarle a esa base electoral que tiene el peronismo que con Milei su pasaje iba a subir, digamos, hipotéticamente de 100 a 1000, ¿verdad? Entonces, se combinó ese sentido muy pragmático, muy real, con una buena campaña de unidad nacional y una movilización excelente y disciplinada que hizo la estructura peronista, ¿verdad? En ese sentido, digamos, también están los factores obvios, digamos, que el peronismo sacó 37, los otros tienen una mayoría si es que se juntan, pero obviamente la oposición apareció dividida y Milei le hizo un poco la misma jugada que hizo Paraguayo Cubas con la concertación, o sea, le quitó
el elemento bronca, digamos, a la oposición, dividió el voto de la oposición y trajo esta crisis, digamos, en Juntos por el Cambio, y que se está, en cierto sentido, lamiendo las heridas. Pero tampoco Milei estaba a la altura de las circunstancias. ¿A qué me refiero a la altura de las circunstancias? Me refiero al hecho de que este es un señor que es más un performer, está más anclado en la performance que en una propuesta clara. Si bien... O sea, en la actuación está más... Está en la actuación, en la comunicación, si bien está revestido de liberalismo, o lo que él, digamos, propugna como liberal de manera muy fuerte y muy consistente, al mismo tiempo, cuando uno escarba, en cierto sentido, no hay mucha seriedad en lo que propone, ¿no? Y una de las flaquezas, por ejemplo, se dio en la segunda entrevista, en el segundo debate, cuando le preguntan, o el primero o segundo le preguntan, ¿y cómo va a funcionar esto de la educación con los vouchers? O sea, no dio ninguna respuesta sensata con respecto a eso. Dio una respuesta disparatada cuando Schiaretti le preguntó ¿qué piensa de la Agenda 2030? Y ahí él espetó que yo no me mezclo, yo no apoyo el marxismo cultural. O sea, una cosa totalmente, digamos, fuera de foco, yo te diría, ¿verdad? Entonces, el mismo contrincante también se fue hundiendo. El mismo contrincante fue perdiendo peso. O sea, Milei es un hombre que él mismo desmonta su candidatura. Bueno, él mismo desmonta no porque no lo hace al propósito, sino que evidentemente que es una persona que tiene poco control de sí mismo en términos de sus enojos, sus gritos, su comportamiento. Entonces eso lo traiciona, ¿verdad? Eso lo traiciona de tal manera a que se deja llevar por determinados excesos y empieza a criticar a ciertas figuras que son, digamos, el Papa, o empieza a sembrar el fuego, digamos, inclusive en el campo opositor, que ahora le va a costar el hecho de querer ser buenito, con un discurso sensato, y querer unirse y traer a su campo a la gente de Juntos por el Cambio, que está muy dividido en torno al tema, ¿no? Mucha gente se piensa, sí, que el 23% de la Bullrich, porque es voto opositor al peronismo, va directamente a un porcentaje, va a ir mayoritario, tendría que ir a Milei, y un porcentaje minoritario tendría que ir a Massa. Sin embargo, en Brasil vimos que en la segunda vuelta Lula gana la primera vuelta por una gran diferencia. Hubieron 10 millones de brasileños que no le votaron ni a Lula ni a Bolsonaro, y de esos 10 millones, 7 fueron a votarle a Bolsonaro y 3 le votaron a Lula. Lo que te quiero decir, este es un voto, ese voto del 23%, más el 6% del otro candidato. Los socialistas posiblemente terminen votándole al peronismo. Lo que te quiero decir, ese voto se puede direccionar, puede decir Bullrich, Macri, quien sea, vótenle todo a Milei y todo el voto se va a Milei, o va a ser una campaña en donde el candidato va a tener que vincularse, sí, conectar con la gente para que el voto venga a él. Sí, nunca se puede depender de la dirigencia política para hacer un traslado de votos, digamos, automático. Eso es un poco demasiado pretencioso, ¿verdad? En este momento lo que estamos viendo son las discusiones entre los dirigentes y políticos, y se nota ya definitivo el quiebre UCR, ¿verdad?, que se está también dividiendo en dos, y lo que sería, digamos, la vertiente Horacio Larreta de Juntos por el Cambio, que es moderado. Empieza a haber diferentes opiniones respecto a qué hacer, y muchos de ellos, lo único que le tiene que pasar, lo que puede ser ventajoso para Massa, es simplemente que digan, voten a conciencia. Y digan además, a mí no me gusta Milei, que no necesitan decir a mí me gusta Massa, sino simplemente tienen que decir, bueno, voten a conciencia, yo a Milei no lo voto, ¿verdad? Esa es una tendencia muy fuerte dentro de esa alianza, ¿verdad?
Y está corriendo, digamos, en las redes el tema de que hay negociaciones, sin embargo, entre Macri, digamos que como pro, vamos a decir más, está tratando de negociar más con Milei, porque de alguna manera Mauricio Macri no se embarró tanto, no se metió tanto, sino que siempre mantuvo esa distancia que le recriminan un poco dentro del mismo Juntos por el Cambio, ¿verdad? Y esa distancia le está sirviendo a establecer un puente con Milei. Se comenta la idea de un gobierno de coalición, pero yo creo que estas son más bien cuestiones que están circulando y hay que ver si tienen un real fundamento, ¿no? Un ortodoxo del mercado que solamente tiene un razonamiento economicista en donde mide la relación, o sea, digamos, el Estado, o sea, el mercado absorbe a la sociedad, al Estado y al individuo, porque hablaba de que yo puedo, si uno quiere, puede vender el órgano, etcétera, etcétera. La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo es que en un país donde hay una tradición, donde hace 20 años ser denominado liberal era, digamos, ser considerado un gorila de la extrema derecha, cómo este hombre junta tanto voto? ¿Es la bronca contra el kirchnerismo? ¿Es la bronca contra un sistema que excluye hoy en día a la Argentina, un país de 40% de pobres? Claro. Yo creo que tiene más que ver con la crítica a la política y a la casta política. Es decir, en el imaginario social la crítica al Estado de Milei, más que una crítica doctrinaria en términos de liberalismo clásico, es un mecanismo, digamos, para poder castigar a la casta política, ¿verdad? Castigar a la clase política que tanto en la época de Macri como ahora no ha podido sacar al país de la crisis. 40% de pobreza, 137 de inflación, un déficit que no se controla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el enojo está ahí. Y alguna gente también, leyendo, digamos, algunos de los comentarios, una empleada de marketing en una sociedad, en una empresa X, por Milei, porque decía, ella laburaba y los otros estaban ahí despentándose tarde y cobrando los subsidios, ¿verdad? Ese tipo de imaginario, digamos, de yo trabajo, estos son todos unos inútiles. La realidad es mucho más compleja que eso. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que era un tema más de la bronca hacia la clase política identificada con la figura Estado, que una especie de adhesión a una doctrina política liberal del achicamiento del Estado, vamos a decir, que ya es otro tema, ¿no? Ahora, una cuestión. El gobierno de Alberto Fernández hace días, semanas antes de las elecciones, se descubre un caso bochornoso de un alcalde de una zona importante de la provincia de Buenos Aires, Insaurralde, que tuvo que renunciar, hacer una manera grotesca de derroche del dinero del pueblo. La corrupción dejó de ser un factor importante en una campaña electoral. Ya a la gente le da igual que el político sea ladrón, digamos, porque convengamos que también figuras del peronismo están impugnadas y están reprobadas por estar muy vinculadas en algunos casos de corrupción. Claro. Sí. No, por supuesto, y hoy mismo también hubo un allanamiento en la casa de la novia de Insaurralde, ¿verdad? Y que se descubrieron, creo que $600.000 en efectivo. Y eso existe y está presente. El peso que tuvo en el voto sorprendió por su falta de impacto, ¿verdad? Inclusive en el primer debate, una de las cuestiones es ¿por qué no trajeron más a colación el tema de Martín Insaurralde, ¿verdad? La misma Bullrich perdió esa oportunidad, ¿verdad? No creo que la gente le dé lo igual, no creo que llegue a eso, sino que las cosas están hay tantos factores en juego al mismo tiempo que uno es como sopesar, ¿verdad? Sopesar las cosas de tal manera que, bueno, esto está mal, pero esto está peor. Entonces, la gente va definiéndose en ese sentido. Lo mismo podríamos decir del voto colorado en Paraguay. Tantos
años, 70 años de gestión, el país ha estado estancado, hay casos de corrupción, sin embargo gana el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces no es algo tan inusual ni tan inédito en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo, en el panorama geopolítico, qué significará el triunfo de Massa, una aproximación a China? Milei se definió el eje Washington-Tel Aviv, ese sería su eje central. Sí. No sabemos qué van a reaccionar con respecto a Mercosur, pero ¿cómo ves geopolíticamente andando para la región? ¿El triunfo Massa, mayor presencia de China continental en el continente? Bueno, China ya está muy ligado a la Argentina, ¿verdad? Uno de los elementos que se analiza es el último swap que le dieron a Alberto Fernández, que estuvo en China y trajo consigo un gran acuerdo con China en términos de estos swaps que le dicen, ¿verdad? No me pregunten los específicos, pero básicamente un alivio en términos de reservas, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso va a continuar. Está bastante ya avanzada la relación con China porque hay también muchos complementos en términos de comercio, ¿verdad? Y de intercambio. Eso va a ir afectando algunas de las posiciones que está tomando el presidente Peña en torno al tema, digamos, de relaciones internacionales. Y sobre todo porque a él le hubiese convenido que gane Bullrich. O sea, desde el principio él y Cartes son bastante allegados a Macri, ¿verdad? Inclusive uno de sus primeros viajes fue visitarlo a Macri, no sé si te acuerdas, cuando era candidato. Y Macri vino acá también. Y también vino acá con... Bueno, entonces, hubiese sido un escenario político más favorable una victoria de Juntos por el Cambio, pero no fue así. Ahora le toca lidiar con una persona inestable, impredecible, más impredecible en lo internacional. No le convendría al Paraguay geopolíticamente porque quién sabe qué va a hacer hasta que empiecen a aclararse las cosas. Va a ser peor, más riesgoso. Massa lo que va a hacer digamos, va a continuar, pero sí va a seguir, digamos, teniendo una relación relativamente cercana con el Brasil y relativamente cercana con Lula, en el sentido más político del término, ¿no? Van a ser, si bien Massa es un centrista, un peronista más centrista, también Lula se ha tenido que mover al centro, y entonces ese diálogo entre los dos socios del Mercosur, en torno a ciertos consensos, lo fuerza a Peña a tener que moderarse en alguna de sus posturas respecto, por ejemplo, Taiwán, no China, ¿verdad? ¿Entendés? Acuerdos sobre, bueno, vamos a un poco hacer áreas de comercio libre con otros estados. Lo mete más en una situación más de limitaciones. En un corset. En un corset, exactamente. Lo mete más en una situación de limitaciones y ese puede ser un efecto, digamos, más aún si en diciembre tenemos noticias respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, vamos a decir, ¿verdad? Y estos problemas que tenemos de la hidrovía, Yacyretá, ¿con quién te parece que se puede negociar mejor? ¿Con Massa o con Milei? Con Massa, definitivamente. Massa es un negociador nato, lo ha hecho toda su carrera. O sea, es un hombre pragmático que sabe muy bien cuál es cómo se hace, cómo se llega a acuerdos. Esta movilización que mencionamos al principio de toda la estructura, ese es un trabajo también de articulación, negociación, en donde va y habló con los actores, los sindicatos, los que movilizan, etcétera, y bueno, tuvo un efecto. Es mucho más conveniente un negociador en el gobierno argentino para el Paraguay. Obviamente la suerte o sea, quién va a ganar en Argentina no se puede hoy en día predecir. No se puede predecir, pero si me preguntas el voto, o sea, por quién apuesto, ese margen de 37%, de 7 puntos porcentuales, la posibilidad de convencer a la izquierda, que seguramente va a tener que apoyarlo, quizás a Schiaretti, movilizar el voto radical, ya le va dando bastante cuerda a completar el panorama para la segunda vuelta del 19, ¿no? Entonces,
esa diferencia que tienen, que es mucho más grande, es una diferencia que hace que las chances sean mayores. Si hubiese sido muy cercano, hubiésemos estado menos seguros, ¿no? O sea, vos pensás que gana Massa. ¿Crees que tiene más posibilidad de ganar? Yo creo que sí. Yo creo que tiene más posibilidades porque ya me he quemado con algunos pronósticos, ¿verdad? Pero más posibilidades. Sí. Una pregunta. El estilo furibundo, porque tenemos también en Paraguay, digamos, la figura de Paraguay de Cuba, el estilo de Milei, significa que es un estilo que convoca solamente a un sector de la sociedad, pero no es un estilo incluyente para sectores, para convocar a otros sectores de la sociedad. Evidentemente que no, si no hubiésemos visto un crecimiento de la PASO a ahora. Él ahora incrementó, creo que 700.000 votos, comparados con 1 millón y pico, 3 millones de más, o sea, una gran diferencia en el incremento. Evidentemente que eso tiene un límite, tiene una demografía relativamente común para estos candidatos, varones jóvenes, no son los únicos, ¿verdad? Pero hay ahí un elemento, digamos, que se repite en otros países también. Muchos de los apoyos de Vox en España también tienen que ver con la juventud y mucho masculino, que se sienten amenazados un poco por los temas de feminismo, etcétera, ¿verdad? Bueno, estuvimos con Esteban Caballero Carrizosa, excelente análisis. Esteban, te agradezco. Para mí, por lo menos, me iluminó muchísimo. Me aclaró muchos aspectos oscuros de lo que pasó ayer. Sí. Te agradezco y bueno, felicitaciones. Muy buen programa. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, enseguida estamos con el ex ministro de Hacienda, don César Barreto. Bueno, estamos con César Barreto, amigo y hombre al cual admiro desde hace mucho tiempo, que siempre lo leo, aparte los domingos en el diario Última Hora, y le suelo escribir un mensaje diciéndole, me encantó tu artículo. César, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, decime una cosa, ya no quiero las implicancias políticas de las elecciones, quiero lo económico, pero te quiero hacer una pregunta más de fondo. ¿Cómo un país riquísimo, con las 4 estaciones, con una población formada, con recursos humanos, con recursos naturales, que en 1925 llegó a ser una de las primeras potencias mundiales, recibía inmigrantes, ¿cómo hoy puede tener, casi 100 años después, un 40% de pobreza? ¿Qué pasó en Argentina? Y en Argentina es un caso de estudio en economía. Argentina y Japón son 2 extremos de caso de estudio. Un país con todos los recursos que fracasó, digamos, y un país que no tiene casi nada como Japón, que se convirtió en un país desarrollado, ¿no? No hay una explicación clara. Es como que se sintió rico antes de tiempo, digamos, ¿verdad? Cuando uno se siente rico y empieza a actuar como rico y empieza a gastar como rico, pero no es todavía, normalmente gasta más de la cuenta, o se endeuda mucho, no ahorra, y el desarrollo, el principal motor es el ahorro. Ahorro, inversión, crecimiento, ¿no? Esa es la forma en que los países avanzan económicamente, ¿no? Pero eso implica de que a nivel agregado de toda la población tiene que haber una cierta conducta económica en el que haya un equilibrio necesario entre el consumo y el ahorro. Si la sociedad en su conjunto se tiende mucho hacia el consumo y ahorra muy poco y se frena porque no hay capacidad de acumular, de ahorrar, de invertir, de acumular, de crecer, ¿no? Ampliar la capacidad productiva, ¿no? Los economistas explicamos más por ese lado, ¿verdad? Entonces entran a procesos de endeudamiento insostenible, de tanto en tanto terminan en crisis porque explota la deuda, ¿verdad? Eso además cuando entra en un default, por ejemplo, y no puede pagar la deuda que se comprometió,
le hace empezar a perder credibilidad, confianza. O sea, la siguiente vez ya no te quieren prestar tanto, la siguiente vez menos, la siguiente vez menos. Hoy prácticamente nadie le quiere dar préstamos a la Argentina, o sea, después de tantos defaults que tuvo, ¿verdad? O sea, es un comportamiento del conjunto de la población que no es pro desarrollo. Con todos los recursos, tiene muchos recursos, pero para que vos puedas aprovechar esos recursos, vos necesitas invertir. Y para invertir, tenés que ahorrar primero como nación y además tenés que atraer inversión extranjera que el complemento de los dos te permita poder explotar todos los recursos, en general naturales, que tenés, ¿verdad? Yo creo que ahí falló Argentina en eso. Hasta ahora sigue fallando porque ellos privilegian el consumo muy fuertemente, tanto en el Estado como también a nivel privado, en consecuencia, yo creo, ¿verdad? Nadie quiere ahorrar porque si ahorro un día, ya mi ahorro pierde valor todos los días, ¿verdad? Por la inflación. Por la inflación, entonces yo prefiero consumir antes que perder mis recursos por efecto de la inflación. Entonces es como un círculo vicioso del cual no están pudiendo salir hace mucho tiempo, ¿verdad? Y cambiar esas cosas no es fácil porque depende mucho de las preferencias de la sociedad, porque si la sociedad prefiere mucho el consumo y hasta que choque contra la pared 10 veces, hasta que alguna generación aprenda esto, es difícil de ocurrir. Se habla mucho del ejemplo alemán, por ejemplo, que con la inflación allá hace unos 100 años atrás, parece como que aprendió la población y cambió de conducta, ¿verdad? Se volvieron muy conservadores en el manejo de la moneda, en el manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? A Argentina no le pasó eso hasta ahora, ¿no? O sea, me estás diciendo que hay un problema cultural que explica, digamos, el fracaso económico argentino. Que en general de América Latina tenemos esa cultura similar, pero es extremadamente sesgado en el caso de la Argentina. Extremadamente sesgado en el caso. Así es. En la hipótesis, teniendo en cuenta ese contexto sociocultural, esa, digamos, preferencia al consumo y al ahorro, siempre le escucho a Pagni decir, acá tiene que haber un ajuste. Y hay que decirle al argentino que no va a seguir viviendo como ha vivido hasta ahora, por más que ahora hay un 40% de pobreza. La pregunta que te quería hacer es la siguiente: para poder pasar esta situación tan difícil de la Argentina, ¿hay que hacer un ajuste en primer término? Y en segundo, ¿hay que cambiar de modelo o hay que hacer solamente un ajuste? Y en tercer lugar, ¿el libreto va a ser escrito por los organismos multilaterales de crédito o es que Massa o Milei van a poder decir yo no le voy a escuchar a los organismos multilaterales de crédito? O sea, para empezar, ellos creo, no sé si son conscientes, pero tendrían que ser conscientes que van a tener que resolver sus problemas solo. O sea, aquí no va a haber ayuda del exterior, ni a través del FMI, ni a través de otro organismo multilateral. Te doy plata para que vos resuelvas tu problema. Eso yo creo que ya hace unos años atrás con Macri se acabó ese modelo, ¿eh? O sea, nadie le quiere dar plata a la Argentina. O sea, tiene que resolver su problema autárquicamente. Del exterior no va a haber ayuda para resolver. Entonces, eso le pone en un corset muy fuerte porque ellos siguen gastando muy por encima de sus posibilidades, ¿no? El Estado principalmente, lo que haga el Estado tiene mucho impacto en el sector privado. Si el Estado es muy desordenado, eso induce una conducta del sector privado en respuesta tratando de protegerse del Estado en este caso, ¿verdad? Romper ese círculo vicioso lo van a tener que hacer ellos solos, ¿verdad? Apoyo de alguien no va a haber. Entonces, con la experiencia que uno tiene y lo que ha visto ya en tantos casos en América Latina y en otras partes del mundo, claramente que Massa en su modelo, él no plantea ni va a llevar adelante un ajuste muy fuerte. Él va a tratar de hacer un ajuste gradual. Sin ayuda externa, ese ajuste gradual, que yo creo que sí lo va a hacer porque es un tipo pragmático, lo que sí ha demostrado es que es un tipo pragmático, ¿no? Él va a hacer un ajuste, pero a su modelo gradual, como lo viene haciendo ya, excepto estos últimos 2 meses que tuvo que gastar por su propia campaña, ¿verdad? Pero ese modelo de ajuste gradual es inflacionario. O sea, inflación de hoy, este año, van a cerrar en 180, 200% de inflación. El próximo año probablemente algo similar de vuelta.
Y en la medida en que vayan cerrando esa necesidad de emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, se vaya reduciendo gradualmente, la inflación puede ir bajando gradualmente, 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuánto le ha de llevar, ¿verdad? Pero eso es lo que yo veo que el camino que va a seguir Massa, ¿verdad? Yo coincido con Álvaro de que pareciera ser que es el que más probabilidad tiene de ganar hoy, porque la gente en esta disyuntiva de sesgo de consumo versus otro que plantea un cambio de ajuste muy fuerte, claramente la gente está prefiriendo este modelo de Massa, por más que sea inflacionario, pues por lo menos podemos vivir todavía, ¿verdad? El otro no sabemos qué es lo que va a pasar. Es un ajuste muy brusco, realmente difícil de predecir qué impacto va a tener, ¿verdad? En el caso de Milei, yo creo que él llegó un poco a la gente con una solución mágica que es la dolarización. Porque su planteamiento inicial que él llevó mucho en consideración de la gente fue la dolarización. Pero la dolarización no es viable para ellos. Ya hablamos de eso creo que en algún momento en tu programa anteriormente. No es viable, ¿eh? Entonces él es un dulce, es como que la solución mágica de que no tenemos que hacer ajustes porque vamos a dolarizar. ¿Cómo va a dolarizar si no hay dólares? Eso es una cuestión básica eso, ¿eh? No va a haber ayuda externa que te dé dólares. Entonces no hay dólares, ¿cómo va a dolarizar si no hay dólares? Su modelo no es viable, él va a tener que buscar otro camino. Suponiendo que gane, seguramente va a ir más por el lado de la propuesta que hizo Juntos por el Cambio en un modelo de ajuste duro, fuerte y de reducción gradual de la inflación también autárquicamente, porque tampoco va a tener ayuda de nadie. Aquí ninguno de los candidatos tenía ayuda del exterior en esta oportunidad, como si lo tuvieron en el pasado, ¿eh? Entonces, difícil de prever cuál va a ser lo más probable. Tal vez uno puede decir con 75-80% de probabilidad, el único modelo que uno ve de aquí a los próximos 4 o 5 años es inflación alta en la Argentina. Lo que quiere decir entonces que el flujo de argentinos, por ejemplo, que está viniendo al Paraguay con su capital, su pequeño capital y su, digamos, su conocimiento para invertir, eso no va a parar porque, digamos, las reglas del juego y el escenario financiero, monetario en Argentina no cambia, por lo que me estás contando. Si me decís que solamente es posible el ajuste gradual, que no significa el cambio de modelo y que el ajuste gradual va a llevar 10 años, y que si hoy terminamos con 180 este año de inflación y el año que viene igual, o quizá un poco menos, pero digamos estamos más, quizá un poco más. ¿Por qué quizá un poco más? Porque tiene que hacer ajustes de tarifas que están muy desfasadas. Claro. O sea, vos comprabas petróleo en dólares y vendés en pesos argentinos, la diferencia es grande hoy, ¿verdad? Vos compras energía eléctrica en dólares, ¿verdad? Compras gas en dólares, lo vendes en pesos, hoy cada vez la diferencia es más grande y eso también es déficit fiscal. O sea, para que vos tengas ese déficit en una empresa pública, está saliendo plata de emisión monetaria del Banco Central para cubrir el déficit de esa empresa pública. Entonces, vos tenés que ajustar las tarifas para que estas empresas públicas también cierren su brecha. Eso es inflacionario. Entonces, el primer año la inflación va a ser más alta de la que va a ser este año. Después puede ser que empiece a ceder gradualmente en la medida en que sean consistentes en un programa de ajuste gradual sostenido, ¿verdad? Porque es posible el modelo sin llegar a una hiperinflación incluso, es posible eso. Pero tenés que ser muy disciplinado, no tenés que desviarte de un plan, pero ni un milímetro. Y no sé si la política argentina hasta ahora ha demostrado que no es disciplinado nada. Entonces, es muy incierto. Es muy incierto. Si es muy disciplinado y Massa con su pragmatismo por ahí lo puede lograr y qué sé yo, 4 años mantiene y puede reducir gradualmente la inflación. Pero te diré, supongamos que en 4 años estaríamos en 2027 y si este año cierra 180% y te diré en 2027 puede ser que baje a 80%. O sea, no quiere es quiere decir que cierto, o sea, digamos, el escenario financiero, monetario, es proclive a que el contrabando siga viniendo de la Argentina al Paraguay. En ese esquema, control cambiario va a continuar, van a tener que devaluar grande ahora, porque hay un desfasaje muy grande. Pero o sea, el control cambiario, devaluar el cambio oficial. El cambio oficial, ¿verdad? ¿A cuánto pensás que se va el oficial? ¿Al doble? La proyección que yo hice hace unas semanas atrás es 6.50 por ahí. Pero en Argentina proyectan más alto. Ellos están proyectando 1.000, pero yo no creo que lleguen a 1.000. Yo proyecto 1.300 para fin del próximo año, en un proceso gradual. Estoy hablando
que vos estás teniendo una cierta disciplina que va corrigiendo los fundamentos acá y esto está tratando de manejar lo mejor posible, ¿no? Entonces, en ese escenario, cualquier argentino que tenga su plata todavía allá y lo primero que quiere es salir. Si yo puedo salir, salgo. Así están actuando hace un tiempo y va a seguir así. O sea, si consigo dólares para salir, me salgo. Hoy no consiguen dólares, no, por eso no pueden salir, están atrapados ahí, ¿verdad? Están atrapados. Consigo dólares, salgo. Eso va a continuar. A excepción de inversiones en temas de recursos naturales tipo gas o petróleo y qué sé yo no veo que inversión extranjera de Argentina venga. O sea, digamos, vendrán los chinos a instalar plantas de gas para extracción del gas o vaca muerta para el petróleo, ese tipo de cosas. En esas cosas voy a invertir en Irán, voy a invertir en Irán. Donde haya recursos vos te vas porque es muy rentable y vos te vas a meter plata y sacar resultados. Pero no tiene un impacto general para frenar. Y muy poco le va a ayudar a generar por ahí más exportaciones por ese lado y eso le va a, ellos como desconectan todo, analizan el mercado de cambio por un lado, el déficit fiscal por otro lado, la emisión de moneda por otro lado, ellos analizan así todo por separado. Está todo metido en uno solo, digamos, ¿verdad? Si hay inversión extranjera importante en la parte del gas y el petróleo, y van a tener más dólares, obviamente, porque entran dólares. Eso le va a dar cierto alivio para que no haya un descontrol total en el cambio, ¿verdad? Igual van a tener problemas, pero más controlable, digamos. Va a haber un colchón, digamos. Como un cierto colchón que le permite evitar crisis extremas, cambiarias, ¿eh? ¿Y cómo afecta al Mercosur? Pero fíjate que estamos hablando de un modelo inflacionario, hay que entender la lógica, es un modelo inflacionario, eso no va a cambiar. O sea, digamos que el argentino que ya está acostumbrado a vivir con la inflación va a tener que perseverar en un modelo donde su moneda empieza valiendo 100 y termina el año valiendo 10. Así mismo. Por lo menos, digamos. Así mismo. Esa va a ser la lógica. Porque no hay otro camino. Claro. O sea, hacer ajustes bruscos muy grandes va a provocar una explosión social. O sea, políticamente no es manejable eso. O sea, yo no sé si Milei va a hacer lo que él piensa que va a hacer, ¿verdad? Porque empieza a haber manifestaciones que le estrangulen el centro de la ciudad de Buenos Aires, no va a poder sostener eso. Hay que ser realista en esto, ¿verdad? Uno va haciendo la medida en que se puede, ¿verdad? Y yo creo que más en ese sentido es muy pragmático, él entiende muy bien eso, ¿verdad? Por eso que le tenemos un poco de miedo a Milei. Yo soy uno de los que le tiene temor, que es, parece que él está mirando acá arriba las cosas, pero acá abajo las cosas se mueven de manera diferente. O sea, no mira la micro. No mira la micro. No está o mirando sea, la él micro. es un enamorado de la macro. Es un enamorado de la macro y cree que él va a hacer todo lo que está pensando y no va a pasar nada aquí en la micro. Yo creo que si él hace todo lo que está pensando acá en la micro, le va a explotar. Entonces no va a poder hacer finalmente lo que él está pensando hacer. No sé qué modelo implicará en su caso eso. En el caso de Massa sabemos, ¿verdad? El modelo inflacionario, qué sé yo, más o menos lo que viene proyectado hacia adelante, ¿verdad? Y Argentina, que tuvo una vocación industrialista, que tuvo una industria fuerte, que se benefició, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que sustituyó importaciones, hoy en día su industrialización está muy precaria. Argentina va a volver digamos, lo que va a funcionar va a ser la economía agroexportadora o la economía que extrae el gas, que extrae el petróleo. De eso va a tener que vivir la Argentina. En el sector industrial manufacturero, digamos, no agropecuario, yo creo que ningún país de América Latina, o sea, estamos muy lejos de los países asiáticos. O sea, ellos son 50 veces más competitivos que nosotros. Y no estoy hablando de China solo, estoy hablando de todo el complejo de países que hay en Asia, que si no es China, ahora es, qué sé yo, Vietnam, India, sí, Vietnam, Bangladesh, ¿verdad? Todos esos países que están ahí alrededor son mucho más competitivos que nosotros en eso. O sea, querer desarrollar la industria acá, y si tenemos que cerrar la economía, poner aranceles, que no entren importaciones que puedan competir. O sea, como venimos haciendo más o menos, Brasil y Argentina tienen ese modelo. Entonces, tener una industria que no es competitiva, que todos sus productos son caros, ¿verdad? De mala calidad, y bueno, de eso vivimos más o menos internamente, ¿verdad? Pero pensar que la industria va a ser un motor del desarrollo, o sea, eso
por ahí México puede aspirar a eso al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Por en este tema de relocalización de proveedores que está habiendo a nivel mundial, pero es Asia eso, ¿verdad? Eso no es América Latina, ¿verdad? Y a nosotros los paraguayos... Ahora, para completar tu pregunta, todos nosotros somos agropecuarios acá. En Argentina su fortaleza es lo agropecuario y los otros recursos que tiene, minerales, digamos, ¿verdad? Tiene más que nosotros, tiene minerales que nosotros no tenemos, ¿verdad? En Brasil lo mismo, fíjate, la economía brasileña es prácticamente agropecuario y otros commodities. Sí, San Pablo, la Fiesp y el efecto perdió mucho. Perdió una gran capacidad industrial. Así mismo. Pero eso, ahí donde cuando queremos integrarnos al mundo, donde nosotros somos competitivos son en estos recursos naturales, el resto todavía no, ¿verdad? En este mundo global donde hoy en día también la hegemonía norteamericana definitivamente dejó de existir, hay una China muy poderosa y hoy en día se creó un nuevo grupo, el BRICS, ¿verdad? De Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argentina, si gana Massa, va a seguir ahí. Si gana Milei, se supone que tiene que salir de ahí. Este grupo donde está presente Brasil, ¿hacia dónde tiene que ir Paraguay? ¿Qué rol? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? ¿Dónde es más beneficioso para nosotros? ¿En el BRICS o en el eje Estados Unidos, Europa, por decirlo así? No sé si es tan relevante desde el punto de vista económico para nosotros. O sea, yo no creo en que las economías dependientes se puedan independizar así tan fácilmente, ¿verdad? Ni por más grandes que sean en términos de volumen, ¿verdad? Fíjate que China, con todo el desarrollo que tuvo, el ingreso per cápita de China está en $12.000 al año. O sea, el de Estados Unidos está en 50.000, 60.000. Los países europeos están por ahí. O sea, los niveles de desarrollo son muy grandes todavía, ¿verdad? Brasil tiene un ingreso per cápita de $8.000, ¿verdad? O sea, todavía somos economías emergentes. Ellos son economías emergentes dependientes. O sea, ellos... si Estados Unidos le va acogotando, Europa y Estados Unidos le van acogotando a China y le va a frenar muchísimo su proceso de desarrollo. O sea, esto no va a ser gratis para ellos. O sea, la economía interna de China todavía no tiene la misma fortaleza que tienen los países desarrollados, ¿verdad? Yo no creo que se puedan desacoplar, de hecho, totalmente. O sea, acá se va a convivir de alguna forma. Pero eso para nosotros es irrelevante, porque para nosotros, desde el punto de vista de nuestra inserción es... agropecuario de alimentos, ¿verdad? Nosotros podemos ir para allá, ¿verdad? Y ese es un mercado de commodity a nivel internacional que, a no ser que se lleve a impactar de que sé yo, si vos estás con China o si vos estás con Estados Unidos, yo no te compro la soja, veo muy difícil. El commodity ahora Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Que le cerraron su posibilidad de vender petróleo supuestamente, y finalmente el petróleo terminó vendiéndose por todos lados, el petróleo ruso. O sea, en commodity es difícil hacer eso. Entonces, como nuestra inserción principal viene por ese lado, para nosotros es poco relevante, ¿verdad? En la parte industrial, lo más importante para nosotros es Brasil, la maquila. ¿Dónde hemos avanzado en industria? Maquila, integrado a Brasil. $1.000 millones de exportación ahora. Nosotros, nuestra lógica tiene que ser esos 1.000 llevar a 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Esos son muchos empleos en Paraguay, porque nosotros tenemos un ingreso per cápita de $6.000, Brasil tiene 8.000, nosotros tenemos menos costos que ellos, encima menos impuestos, que sé yo, una serie de cosas, ¿verdad? Eso nos da una ventaja para que podamos insertarnos allí y que le beneficie a ellos también, porque no es que le estamos dañando a alguien, pero en realidad le estamos bajando los costos, ¿verdad? O sea, nosotros entonces, para poder desarrollar una capacidad industrial, tenemos que vincularnos al Brasil, y la inestabilidad argentina a nosotros no nos va a beneficiar. Salvo, digamos, el flujo migratorio, que siempre es positivo que un país reciba. El impacto de Argentina, los impactos más grandes ya lo tuvimos nosotros, ¿verdad? Esto que vivimos hoy viene más o menos del 2012 en adelante. En aquel momento el impacto fue muy fuerte, después como que ya está internalizado. Para nosotros sería una gran noticia si Argentina se ordena y empieza a tener dinamismo de vuelta económico, y eso podría ser, sí, algo que nos pueda estirar, ¿verdad? Pero el impacto negativo ya lo tuvimos en gran parte y no podemos esperar algo mejor, por lo menos para los próximos 4, 5, 6 años. Muy difícil, ¿verdad? Brasil sí, un país más ordenado, cada vez está siendo más dinámico.
Si bien tiene sus discusiones políticas también ahí, pero uno ve que la inversión extranjera en Brasil apuesta, es un país grande. Para nosotros creo que esto vengo sosteniéndolo hace por lo menos 20 años, una oportunidad grande para nosotros del Brasil, ¿no? Bueno, estuvimos con César Barreto, hombre admirable, gran amigo. Una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín, y nos vemos el martes que viene en Mirando Lejos. Muchas gracias, César.